Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno. ¿Cómo quedaron las cámaras, Enzo? Un programa Tiene para mucho eco acá un el audio. perfecto de Dios para restaurar la salud, la educación, la Escrito espiritualidad está, y la tiene mucho familia. Big Bang aquí. Escrito está. El programa que escrito ilustra el está. conocimiento de la Biblia y sus Escrito. profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, que es la marca, es la señal, es la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo, porque escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, dice que el Señor, después de que habló con Moisés allá en el Sinaí, le dio 2 tablas de piedra
tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia, queridos amigos, es la ley de Dios. Él la hizo. Él es el que la escribió con su propio dedo. Y vamos a mirar en la Biblia que todo lo que Dios hace es eterno, que aquello no se puede cambiar, ni se puede quitar, ni se le puede añadir, como escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, pone el Señor en su inspiración a Salomón, queridos amigos, a escribir esto. El hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre con mayor conocimiento y con mayor sabiduría que ha pisado este planeta, todo ese portento de inteligencia, Dios lo inspira para que diga, como escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, he entendido. Miren cómo comienza hablando Salomón: he entendido, no con la inteligencia suya y mía, no con la inteligencia normal de cualquier ser humano en este planeta, sino con una inteligencia superlativa en grado sumo para decirnos: he entendido, con esa sabiduría y con esa inteligencia y con ese conocimiento, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y de aquello no se disminuirá, ni de aquello se añadirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Por lo tanto, la ley es eterna y no se le puede quitar ni se le puede añadir, y lo ha puesto así Dios para que delante de Él todos los hombres teman, queridos amigos. El sistema romano papal, que es el que ha cambiado la ley de Dios, que la ha dividido, que la ha mutilado, que la ha adulterado, que ha hecho lo que le ha placido en su gana, queridos amigos, no teme a Dios. Son soberbios, son altivos. El diablo los ha llenado de ese orgullo, de esa torrancia, de esa arrogancia, de esa altivez, de ese ensalzarse, de ese creerse ellos Dios, para, queridos amigos, cambiar la ley, quitarle y añadirle, cuando el mismo Dios ha dicho que es eterna, cuando la Biblia nos ha enseñado de que Él la hizo, la escribió, la proclamó y la declaró con su voz y con su dedo la escribió. Por lo tanto, no fue Cristo, ni fueron los apóstoles, ni fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron o adulteraron la ley de Dios pasando el día del sábado al domingo. Fue el papado, porque la Escritura nos dice, y escrito está en el libro de Mateo capítulo 5, en los labios del Señor Jesús, que Él no he venido, dice Jesús, no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, he venido simplemente a cumplirla, como cualquier otro hombre cumple y obedece y debe obedecer los mandamientos de mi Padre. Y escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y escrito está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 16, que en el Padre de las luces, que en el Hijo de las luces, que en el Espíritu eterno de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Queridos amigos, eso es el testimonio de la Escritura. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Aquí no tenemos iglesia, no soy pastor de nada ni de nadie. El pastor es Cristo, el Salvador es Cristo. Escrito está en el libro de Salmo 23:1. Eso se lo saben
todos los cristianos, todo el mundo cristiano se sabe ese texto, pero no han ido más allá de leerlo como leen los periódicos, queridos amigos. Dice el Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, como lo dice allí el Salmo 23:1, y como el mismo Jesús viene a ratificarlo en el libro de Juan capítulo 10, cuando Él dice: yo soy el buen pastor. Si Él dice el buen pastor es Él, los demás son malos pastores. Y si Él dice que Él da su vida por sus ovejas, Él mismo dice que los otros son asalariados, que cuando vean venir el lobo, cuando vean venir al demonio arrastrar con las ovejas, dice que serán los primeros que saldrán volados, queridos amigos. El Señor nos dice que Jehová es mi pastor, Jehová es tu pastor, Jehová es nuestro pastor. Y si Jehová es tu pastor, y si Jehová es mi pastor, y si Jehová es nuestro pastor, y nada nos va a faltar, ¿qué hacemos nosotros buscándonos pastores y pastoras e iluminados y apóstoles y profetas, queridos amigos, que lo único que están haciendo es guerrear contra la palabra de Dios, contra ese que dicen creer y que dicen enseñar el Cristo? Por eso dice el Señor que Escrito está es un programa que no tiene ningún tipo de interés proselitista, ni político, ni religioso. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. El Señor quiere que leamos cada uno de manera individual la Biblia. Dice que Dios nos ha dado su palabra para que sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros, que ni los viejos ni los niños van a ser excusados. El Señor nos dice que no podemos hacer conjeturas ni creer que lo que el pastor dice, eso es verdad, queridos amigos. Dice que Él tiene allá lo suyo, pero dice el Señor que el deber nuestro es el de escudriñar las Escrituras y sopesar cada texto con cada texto y sacar nuestras propias conclusiones, porque tendremos que dar cuenta a Dios por nuestras propias almas. Y dice que el más alto deber de todo ser humano en este planeta es el de escudriñar las Escrituras por sí mismo e invitar a otros a seguir su ejemplo. Es lo que nos dice el Señor. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, queridos amigos. Venimos hablando de temas cada vez más trascendentales. Todo lo que hablamos aquí en Escrito está, es eso, lo que escrito está en la Biblia, en la palabra de Dios, en el espíritu de la profecía, queridos amigos, y en la historia. No se olviden que profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y que historia es lo que Dios vio que los hombres estarían haciendo con el tiempo de gracia que Él les dio, y que la historia es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y que la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. La verdad, queridos amigos, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, es nuestro deber ir en busca de ella para ser libres. Así que venimos hablando de esos temas trascendentales y venimos estudiando la profecía y la historia de Apocalipsis capítulo 13, para llegar a ¿dónde, queridos amigos? Pues para llegar allá a donde estudiamos anteriormente, Apocalipsis 14:9, donde dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, ese beberá de la ira del Dios sin gota de misericordia, queridos amigos. Para allá vamos. Entonces tenemos que conocer cuál es la historia de la bestia, de dónde viene la bestia, qué es la bestia, quién es la bestia, a quién sirve la bestia. Ya hemos entendido eso. También dice la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿De dónde vino la imagen de la bestia? ¿Qué es el papel que está jugando y jugará en la historia final de la humanidad la bestia, queridos amigos? Ya hemos estado
estudiando la bestia, queridos amigos, la bestia que sube del agua, porque ahí en Apocalipsis 13 hay dos bestias, una que sube del agua, de en medio de las muchedumbres de los pueblos allá en Europa, como hemos estado estudiando y la hemos identificado y lo vamos a identificar aún más en sus características, que es el sistema romano papal. Ya hemos hablado bastante de eso. Así que el Papa es el representante o el sucesor de quién. Esa es la pregunta que debemos hacernos mientras estudiamos esta profecía de Apocalipsis 13. El Papa es el representante y el sucesor de quién, queridos amigos. Esa es la pregunta que vamos a estudiar, y ya hablamos un poquito entonces acerca de los poderes políticos y religiosos que él tiene, porque la Escritura dice que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y que esos 10 cuernos tienen sus coronas, es decir, son cabezas coronadas, son políticos, son reyes, son presidentes, son primeros ministros, son hombres en dominio y en control y en autoridad sobre las naciones, queridos amigos. Así que vamos a estudiar a donde vamos, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 2 estamos estudiando, y llegamos ahora 8 días, domingo, llegamos el domingo hasta donde dice que el versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya estudiamos por qué la bestia es semejante a un leopardo, porque su armatoste, su carrocería es toda traída ¿de dónde? De allá. En Daniel capítulo 7 nos dice que el leopardo representaba a Grecia, toda la filosofía grecia, la mezcla del bien y del mal. Eso fue lo que dio al papado su armatoste, su estructura, y sus pies como de oso. Ya también dijimos que representa, o de lo que trajo de Medo-Persia, que fue su gobierno tiránico y su autoridad tiránica, y la infalibilidad. No se olvide que las leyes en Persia eran infalibles. Las leyes de Persia, ni el mismo rey, después de que daba su decreto, podía reversarlo. El mismo rey quedaba cautivo de su propio decreto, de su propia orden. Así, de allí, de Medo-Persia, trajo toda esa tiranía, toda esa pompa, todas esas cosas de los medos y los persas, y trajo también, queridos amigos, la infalibilidad de allá, de Medo-Persia. Por eso el Señor dice que las patas son como del oso, que es decir, de Medo-Persia, que representa que con las patas se sostiene, con las patas avanza, con las patas se defiende, y con las patas, queridos amigos, pisotea todo lo que se le ponga por delante. Ahora nos dice entonces que también tenía boca como de león. Boca de león, pues ustedes saben que el león allá en Daniel capítulo 7 simboliza y representa al imperio babilónico, es decir, la boca como de león es Babilonia, misterio religioso. ¿Y qué es lo que trajo de allá de Babilonia el sistema romano papal? Pues ustedes saben que la doctrina y los ritos y las ceremonias paganos de Babilonia las adoptó el papado. Todas las doctrinas, todos los dogmas, todos los ritos y todas las ceremonias babilónicas las adoptó el sistema romano papal, y se colocó el nombre de Iglesia Católica Romana. Católica quiere decir universal, queridos amigos, perteneciente o relativo al universo, nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Eso quiere decir universal. Universal también dice que es lo que comprende todo lo que en la especie de que se habla, es lo que comprende todo en la especie de lo que se habla. En este caso, universal es abarcante en todo lo que se habla en cuestiones de religión y en cuestiones de política. Es decir, universal es que tiene el dominio, el control de todo eso. Y nos sigue diciendo, dice que se puso universal, Iglesia Católica Romana, se puso católica porque no pudo ponerse, el Señor no permitió que se pusiera Iglesia eterna, queridos amigos. Así que se puso universal por no poderse poner ¿qué?
eterna. La iglesia de Cristo, queridos amigos, la iglesia de Cristo no es universal. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es universal. La iglesia de Cristo, y Cristo, que es la cabeza de la iglesia, dice que no es universal, sino que son eternos. La iglesia de Cristo es eterna, no es universal, queridos amigos, porque el universo de Dios no tiene orillas, es infinito, queridos amigos, por lo tanto no puede tener abarcar unos términos, unas riberas, no hay unas fronteras para Dios, por lo que lo de Dios, todo lo de Dios es eterno. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es eterna. Eso no es de aquí, solamente de este planeta Tierra. A esa iglesia eterna es donde asisten el Padre, el Hijo, el Espíritu, los miles y millones de ángeles, los miles y millones de criaturas que habitan en todos los mundos no caídos, queridos amigos, como es lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Lean el capítulo 12, la congregación a la que asiste nuestro Señor Jesucristo y quiere que nosotros también asistamos allí, la iglesia de Cristo, y Cristo, que es la cabeza de esa iglesia, y su pueblo fiel, que es el cuerpo allí de Cristo, no es universal, queridos amigos, es eterna. Dios nos habla en sentido de eternidad, no de universalidad. Así que eso es lo que nos dice la Escritura allá en el libro de Efesios, en el capítulo 1 del libro de Efesios, en el versículo 22 y 23. Oigan esto, queridos amigos. Ahora sí vamos a entender por qué es que el sistema romano papal aborrece las Escrituras, por qué es que el papado ha odiado la Biblia. Ahora sí vamos a entender por qué es que el papado se gastó 1260 años de su hegemonía tratando de raer, de borrar, de desaparecer de la faz de la tierra la palabra de Dios, queridos amigos. Pero el diablo, con toda la sabiduría que tiene, no fue capaz de darse un plan para raer de la faz de la tierra la Escritura, porque no podemos olvidarnos que lo que es de Dios, Dios lo cuida, queridos amigos. Si Dios está cuidando su Biblia, ¿quién contra la Biblia? Es así de simple y así de sencillo, como él mismo dice: si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que vengan todas las armas, ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará, dice el Señor, contra su palabra. Ninguna lengua que se levante, dice, toda lengua que se levante contra ti será avergonzada, queridos amigos. Más podemos nosotros por la Biblia, la palabra de Dios, que contra la palabra de Dios. Así que Efesios 1, 22 y 23 nos dice, queridos amigos, oiga, dice, hablándonos de Cristo, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. De Cristo, todo está sometido bajo sus pies. Y lo dio a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? El Papa, alias Francisco, alias Juan Pablo, el sistema romano papal. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, queridos amigos? ¿Un papa, un obispo, un cardenal? ¿Un sistema o una organización religiosa, una denominación? Esa es la cabeza. Cristo. Dice la Escritura que lo dio Dios a Cristo. ¿Por qué? Por cabeza. Y sigue diciendo que lo dio a él por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia, su pueblo fiel, gente, queridos amigos, es gente, no son oficinas, no son monumentos arquitectónicos, San Pedro, iglesias, de esas que se hacen con arena y con cemento y ladrillo, con piedras, no. Y la iglesia de Dios es gente, que ama, que vive, que sufre, gente que espera, gente que tiene esperanzas. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos. Dice que Él es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice la plenitud, oiga la palabra que usan aquí, la plenitud de aquel, con mayúscula, Cristo, que todo lo llena en todo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura, que Él es el fundamento, que Él es la cabeza de su iglesia y que es la plenitud.
la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia adventista, ninguna iglesia, ninguna organización religiosa en este planeta puede llenar ni siquiera la plenitud de este planeta Tierra, queridos amigos, de este mundo. Ninguna puede llenar la plenitud. No en todas partes entra, queridos amigos, el conocimiento de esas iglesias. Hay partes del mundo en donde el sistema romano papal ni lo nombren, hay partes donde el protestantismo ni lo nombre. Ninguna iglesia, ¿solo quién? Cristo, queridos amigos, y Él hace su obra como Él solo la sabe hacer. Entonces dice que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, eso es lo que nos dice. Esa es lo que nos dice la Escritura, que Cristo es la cabeza y la iglesia de Cristo no es universal. Es que nos dice que es la cabeza, Cristo. ¿Qué es Cristo? Una persona que eterna. ¿Quién es el Cristo? Dios, queridos amigos. La cabeza de la iglesia es Dios, no es ningún hombre, no es ningún papa, no es ningún obispo ni ningún cardenal. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 10 y 11, oiga lo que nos dice allá en el libro de Hebreos, Hebreos 11, 10, oiga lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Esperaba qué? La ciudad, queridos amigos, la Nueva Jerusalén, la capital del cielo, allí donde se congrega la iglesia de Dios, donde el Señor va a estar con sus fieles. Esa es lo que nos dice el Señor, que es que la iglesia de Dios. Ahora oigan este otro en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento. Estamos aprendiendo, queridos amigos, que la iglesia no es universal, es eterna. Oiga, el fundamento, como el sistema romano papal enseña y ha emborrachado, y ha entontecido, y ha embrutecido y ha engañado al mundo entero. Porque eso es lo que dice el libro de Apocalipsis 12, 9, que el dragón, Satanás, el diablo, a través de sus agentes, engaña al mundo entero. Y el mundo entero es el mundo entero. Llámelo como le llame al mundo, es entero, queridos amigos. El Papa ha engañado al mundo diciendo que él es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Pero Cristo no está hablando de piedritas, porque Petros quiere decir piedrita. Eso es lo que quiere decir Pedro quiere decir piedrita, esa que patea uno en la calle. Eso quiere decir Pedro en griego. Pero Petra, que es roca inconmovible, ese es Cristo, y eso es que está hablando Cristo. Es sobre esa roca inconmovible, que es Él, la que confesó Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, tú eres la roca inconmovible de los siglos. Jesús le dice: bueno, sobre esa roca que tú has confesado es que yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Qué tal que el fundamento de la iglesia fuera el pobre y voluntarioso Pedro, queridos amigos? Las puertas del infierno prevalecieron sobre Pedro cuando negó a su maestro. Aquí escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, el Señor nos ratifica todo eso de lo que hemos venido hablando. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. El fundamento está firme, nos dice la Escritura, queridos amigos. Dice acá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, nos dice que el fundamento es Cristo, queridos amigos. Ese es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento sino ¿quién? Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia, como escrito está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie es nadie, sea quien se llame, el más exaltado, el más honrado, el más ensalzado hombre, o que se ensalce o que lo ensalcen, nadie, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto tiene que quedarnos claro para entender lo que viene, queridos amigos. El fundamento es
Cristo. La iglesia está fundada sobre Cristo y Cristo no tiene representantes en este planeta. Tienes embajadores que son todos los que creen en Él y guarden sus mandamientos. Esos son los que están aquí como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, hablando, representando y expandiendo su reino y llamando la atención del mundo a la obediencia de sus mandamientos. Así que de Babilonia, queridos amigos, de Babilonia, el sistema romano papal, la Biblia nos dice que tiene la boca de Babilonia, la boca de Babilonia. Y la boca de Babilonia, queridos amigos, ustedes saben que todo en el sistema romano papal es pagano, y la boca del león que representa ya lo que trajo de Babilonia, ustedes saben ya que el león es Babilonia, y la boca es para hablar, la boca es para enseñar, la boca es para mentir, para engañar, para amenazar, para adular, para ordenar. La boca representa, queridos amigos, aquí en Apocalipsis 13:2, todas las doctrinas, todos los dogmas traídos de todo el paganismo con las cuales el sistema romano papal ha emborrachado, ha entontecido y ha embrutecido al mundo entero, haciéndoles creer que son de Dios, aunque no aparezcan ni sean apoyadas por la palabra de Dios, queridos amigos. Así de simple y de sencillo podemos nosotros darnos cuenta por qué el sistema romano papal quería esconderle, quería ocultarle, prohibirle a la gente que leyera la Biblia, la palabra de Dios, para que la gente no conociera los engaños y las mentiras que el sistema romano papal había traído del paganismo y cómo había bautizado el paganismo y lo había introducido en el cristianismo disfrazado de ropas sacerdotales. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que nos dice la profecía, y eso es lo que nos confirma la historia, queridos amigos. La historia confirma lo que la Biblia ha dicho, la palabra de Dios, eso es. Por eso hemos dicho que profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran. El único que tiene atributos de omnisciencia es Dios. Él conoce el fin antes del principio. Él sabe, queridos amigos, desde el principio cómo va a ser el fin. Él conoce todas las cosas. Jehová lo oyó y Jehová lo vio mientras el hombre ejercía lo que es el desarrollo de la historia. Así que todo es pagano en el sistema romano papal. Y miren ustedes, vamos a mirar aquí que nos dice la Escritura que la boca del león, la boca, las doctrinas y los dogmas que trajo de allá de Babilonia, misterio religioso, la religión falsa, satánica, inventada por el diablo. Oiga, en el año 300 después de Cristo introdujo la oración por los muertos y la señal de la cruz, puro espiritismo, puro satanismo. En el 321, estoy hablando, cuando yo mencione un número, es un año después de Cristo. En el 321 introdujo las leyes dominicales, la observancia obligatoria del domingo, queridos amigos, el culto al dios Sol. El Señor nos dice que cogieron los obispos, manipularon a Constantino, el emperador romano, y le hicieron imponer el domingo como día obligatorio en todo el imperio romano. Y dice que lo hicieron por ambición y codicia de poder de la iglesia, que de esa manera entonces iban a atraer tanto a los paganos y también a meter en ese bulto del culto al dios Sol a los cristianos. En el 375 introdujeron la veneración de los ángeles, los santos muertos y el uso de las imágenes. En el 394 celebraron en la celebración diaria de la misa pagana. La misa que celebra el sistema romano papal es pura magia negra, queridos amigos. Eso que llaman la transustanciación, eso de cambiar el cambio de sustancia, de que yo tengo aquí un pedazo de trigo y tengo un poco de alcohol fermentado y un poco de vino fermentado, y entonces yo digo esto es el cuerpo de Cristo. No se volvió el cuerpo de Cristo, pero eso es porque yo lo digo y tengo el poder y tengo la autoridad. Eso es espiritismo, queridos amigos. Entonces introdujeron en el año 394 introdujeron la celebración diaria de la misa pagana. Eso era lo que se hacía.
sacrificio incruento era lo que hacían los paganos. El altar era blanquito, limpio, no se untaba para nada de sangre, queridos amigos. Los paganos sencillamente lo que hacían era matar por allá los animalitos, mataban por allá las aves con las que iban a trabajar allí, que los aruspices y los augures. Entonces ellos en las vísceras, en las plumas y en el volar de las aves adivinaban, y el altar quedaba limpio. Así es lo que hace el sistema romano papal, un sacrificio incruento. Matan a Cristo miles y millones de veces cada día. Cristo ya no está para que lo maten. La Escritura nos dice que Él murió una vez y para siempre. Ya párenlo de matar. Estamos lastimando a Cristo, hiriéndolo con nuestros pecados y nuestra incredulidad y nuestras prácticas satánicas y nuestra desobediencia, queridos amigos. Y nos dice entonces en el 400 comienza la persecución de los observadores del sábado, queridos amigos, porque no se quisieron someter al culto al domingo que impuso el pagano Constantino. Entonces ya empezaron a perseguir a los que querían obedecer los mandamientos que están escritos por el dedo de Dios allí en Éxodo 28, 3 al 17. En el 431 se introdujo entonces la exaltación de María, llamándola Madre de Dios, queridos amigos, cuando la Biblia nos dice que que Él es el increado, que Él tiene el atributo de la aceidad, es decir, que Él existe por sí mismo, como nos dice el libro de Hebreos, que el Señor Jesucristo ni tiene madre ni tiene padre y que no tiene genealogía, porque Él es eterno. Es una manera como Dios se relacionan entre ellos, queridos amigos, pero la Escritura nos dice que Jesús es eterno, que Él ocupa, y eso es lo que nos dice allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, queridos amigos. Nos dicen que Cristo es igual a ¿quién? Al Padre, que el Padre es igual a ¿quién? Al Hijo, que el Padre y el Hijo son ¿qué? Eternos, que no tienen ¿qué? Padre, ni tienen madre, ni tienen genealogía, ni tienen descendencia, ni ascendencia, ni tienen principio, ni tienen fin. Eso es lo que nos dice la Escritura. Aquí entonces ponen a María a llamarla, dizque Madre de Dios. ¿Por qué? Sencillamente por puro silogismo, queridos amigos. Ellos cogen el silogismo de que María es la madre de Cristo, Cristo es Dios, por lo tanto, pues María es la madre de Dios, así de simple. Y eso fue lo que pusieron a la gente a creer como dogma, y el que no crea lo excomulgamos, y el que no crea lo metemos en la hoguera. Y en el 450, el engaño y la mentira, echar la Biblia, queridos amigos, para entrampar y engañar y llevar a la gente ¿a dónde? A Satanás y a la perdición eterna. En el 450 introdujeron la sentencia de muerte para los observadores del sábado. Primero era amenaza, ¿ahora qué es? Pena de muerte en el 450. En el 500 los sacerdotes se visten de forma diferente, queridos amigos. Traen todos los vestidos, los trapos y las ropas del culto pagano de Babilonia y del paganismo medopérsico y de toda esa pompa y toda esa cosa para los papas, para los importantes, para las jerarquías superiores, pero para los de la media, de la media y baja petaca del clero. Ropa negra, queridos amigos. ¿De dónde viene esa ropa negra? La Biblia no nos habla de que los sacerdotes se vestían de ropa negra. Ellos tenían una ropa muy, muy diferente, donde no se usaba ni siquiera en las uñas debían llevar negro, queridos amigos. Entonces nos dice que también nos dice el libro de Efesios que no aparece en los oficios que Dios dejó, en los ministerios que Dios estableció, no aparece el de sacerdotes, queridos amigos. En el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. Escrito está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros
otros maestros, pero no hay sacerdotes. Ahí no aparece el oficio de papa, tampoco aparece el oficio de cardenal, mucho menos el de obispo o arzobispo. Ahí no existen esos oficios porque sencillamente esos oficios no son bíblicos ni son cristianos, son paganos. Eso de sumo pontífice era, ya hemos dicho, de Roma. El sumo pontífice en Roma era el César. El emperador era rey y también era jefe de la religión de misterio, la religión satánica, y de allá es donde el Papa trae el título y el oficio y el trabajo de sumo pontífice como sucesor de los Césares, queridos amigos. Visten en forma que diferente. ¿Por qué los curas visten de negro? Sencillamente porque los sacerdotes de Baal todos los días tenían que hacer sacrificios, quemando allí todos esos sacrificios que ellos hacían, y terminaban con la ropa negra, queridos amigos, tiznada, llena de tizne, de todo el hollín que se les pegaba. Entonces optaron por hacerse ropas negras. Cura vestido de negro está significando que él no es un sacerdote de Cristo, sino de Baal, el culto pagano a Baal, un sacerdote de Baal. Los chemarín, como lo llama Sofonías, queridos amigos, esos son los vestidos de negro que dice el Señor que va a raer de la faz de esta tierra. Entonces nos dice que en el 526 introdujeron la extrema unción. En el 500, eso la extrema unción para los muertos, pero eso lo usaron en la Edad Media y casi siempre lo han usado, queridos amigos, para robársele todo al que se estaba muriendo. Fírmame aquí, no le vas a dejar nada a la iglesia, firma aquí que le vas a dejar a la iglesia tu casa, tu propiedad, tu riqueza. Y salían y decían, mire, esto es lo que donó el muerto a la Santa Madre Iglesia. Por lo tanto dejaba a viudas y a huérfanos en la ruina, queridos amigos. Así se robaron medio mundo. Eso es lo que escrito está en la historia. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. En el 593 se introduce entonces la doctrina satánica del purgatorio, queridos amigos. Puro demonio. En la Biblia no habla de purgatorios, ni de infierno, ni de limbo, ni de nada de estas cosas, ni indulgencias para sacar del purgatorio y mandar disque al cielo, como también se robaron al mundo y engañaron y se robaron todo lo que más pudieron en las naciones europeas. La doctrina del purgatorio en el 600, el uso del idioma latín en la oración, en los rezos y en el culto dirigidos a María, a los santos muertos y a los ángeles. Puro espiritismo. El rezo, queridos amigos, lo introdujeron en el año 600 con el latín, que es el idioma de misterio de los romanos. Ese era el idioma de misterio, la religión de misterio era el latín. Por eso los nombres del Papa son en latín, una lengua muerta, no la hablan sino algunos por allá de entre ellos, pero el mundo no, ninguna parte del mundo se habla latín, queridos amigos. Ninguna nación, ningún pueblo habla latín. El uso del idioma entonces para hacer los rezos dirigidos a quién, a María que está muerta y a los demás muertos también, queridos amigos. Miren, el Señor mismo lo prohíbe, el Señor Jesucristo prohíbe que se hagan rezos. Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 6:6 de Mateo, nos dice el Señor Jesucristo que Él prohíbe que se haga rezo, que Él prohíbe que se hagan rezos, Él prohíbe que se recen rosarios, porque eso del rosario, eso no se lo inventó el papado, queridos amigos, eso no lo inventó el sistema romano papal, los rosarios, la camándula y todo eso no lo inventó el sistema romano papal, eso es pagano, eso se lo inventaron fue los pueblos paganos, en Babilonia, en Medo-Persia, allá usaban la camándula, todavía aún en nuestros días, en el Extremo Oriente, lo usan el rosario, los chinos lo usan los hindúes, lo usan los mahometanos y lo usan un millón de pueblos y naciones, queridos amigos, introducidos en el engaño y en la mentira satánica de creer que se pueden elevar oraciones prefabricadas y repetidas a la deidad, pero el Señor Jesús prohíbe eso, dice, mire, ya en los días del Señor Jesucristo existía eso y Él prohíbe eso, dice el Señor Jesús que cuando queramos orar, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora
ora, no dice rece. Orar es una cosa y rezar es otra. El que ora no reza y el que reza no ora, porque rezar es repetir oraciones prefabricadas. Orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Son oraciones, queridos amigos, de contar todas las cosas del cada día, del día a día, las necesidades, mis pecados de siempre, de cada día, mis pecados y todas mis iniquidades, es confesarlo a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice, es en el cuarto. No se vaya para la iglesia, no se vaya para la montaña sagrada, no se vaya para la ciudad santa. El Señor nos dice es, entra en tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y dice, y orando y hablando con Dios, no uses vanas repeticiones, es decir, rezos. Cuando ustedes vengan a orar, no me recen, órenme, hablen conmigo. Dice, no recen como los gentiles, como los paganos, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a esos paganos, queridos amigos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y esto lo introdujeron ¿dónde? Queridos amigos, para contradecir la palabra de Dios en el 600. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa, obispo universal. 607 fue la primera vez que se atrevió un papa a decir que él era el jefe de la religión en este planeta, y ahí fue donde introdujeron el cuento de Papa, que quiere decir padre. El Señor prohíbe la palabra Padre para referirse a cualquier hombre espiritualmente hablando, como escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 9. Ahí el Señor prohíbe que se le llame Papa, Padre, a alguien en este planeta, en esta tierra. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, 9, y no llaméis Padre con minúscula vuestro a nadie en la tierra. Es claro el Señor Jesús, para toda mente, queridos amigos, para la mente del niño de 2 años, como para la mente del hombre mayor, queridos amigos. Y no llaméis Padre con minúscula a nadie en la tierra, espiritualmente hablando, nos está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, porque uno es vuestro Padre, con mayúscula, el que está en los cielos, queridos amigos. Por eso dice el Señor que aquí introdujeron la palabra ¿qué? Papa, para referirse a el Papa como el jefe, como la cabeza, como el Señor y amo de todos los hombres en esta tierra, dice que espiritualmente hablando, sujetos y sometidos a Él. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Que hay un solo Padre, el que está en los cielos, con mayúscula. No llaméis Padre con minúscula a nadie, dice, nadie es nadie en la tierra, ningún mortal en este planeta merece el calificativo de Padre espiritualmente hablando. Escrito está, nos dice la Escritura, y no llaméis Padre vuestro a nadie. Cuando escriben Santo Padre, para el título que es solo para la divinidad, y se lo adjudican a el Papa, ¿cómo lo escriben, queridos amigos? Santo Padre, ¿cómo lo escriben? ¿Con minúsculas? ¿Santo y Padre con minúsculas? ¿O Santo y Padre con mayúsculas? Si lo escriben con minúsculas, pues es cualquier Santo Padre, puede ser mi Padre, que yo le digo mi Santo Padre, o mi Madre Santa, como dicen muchos. Así también pueden decirle, refiriéndose a mi Padre, pero no relacionándolo ni poniéndolo por encima o en lugar o en representación de Dios. Si lo ponen con mayúscula, queridos amigos, es usurpación, es impostura, es blasfemia esa cosa. Así que en el año 607, por primera vez Papa. Mire, esto no viene de Pedro, tampoco lo puso Cristo. Ya vamos en el 600 y pico, y el Señor está mostrándonos en la historia cómo fue que vino a la existencia todo este engaño, toda esta mentira, toda esta falacia, toda esta farsa, toda esta impostura. En el 750 dice que ahí el poder civil se le concedió al Papa. Ahí ya tiene autoridad civil, queridos amigos, ya es emperador, ya es un rey. Ya él es con autoridad política. En el año 600, en el año 709, en el 750, en el 709, besar los pies del Papa era
una orden, una obligación, que todos los presidentes, los reyes de este mundo fueran a besarle el zapato al Papa en sumisión, en humillación, y para él hacerse sentir que él era el rey sobre los reyes y que él, por ser el representante de Dios, merecía el culto, la alabanza y la adoración y la humillación que se le debía a Dios, cosa que el Señor nunca ha exigido que le bese el zapato a nadie. Nosotros no vemos a nadie besándole el zapato a Jesús, ni él exigiendo que le bese el zapato. En el 787, adoración de la cruz, imágenes, reliquias y huesos, queridos amigos. En el 787 se introduce el culto a las imágenes y el papado quita el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, lo quita, de una vez lo quitó todo e introdujo, queridos amigos, el culto a las imágenes y prostituyó a todo un mundo en el culto a los muñecos y a las muñecas. Eso ocurrió en el Concilio Segundo de Nicea. Allí dice que borró el segundo mandamiento. En el 850 introdujo el agua bendita, queridos amigos, el agua bendita. En el 927 introduce lo que se llama el colegio de los cardenales. Eso es otra historia del paganismo, cardenales traídos de allá, el colegio cardenalicio, que eran los ayudantes del emperador y que eran el culto. Cardenal quiere decir bisagra o el que cierra y abre. En el 965, bautizo de las campanas. En el 995, canonización de los santos muertos. Allí es donde pone su fábrica de santos, queridos amigos, y pone al mundo a adorar y a pedirle favores a los muertos. Puro espiritismo, puro satanismo. En el 998, el ayuno los viernes y en la cuaresma, traído todo del paganismo. En el 1079 introduce el celibato de los sacerdotes, Gregorio VII, queridos amigos, que es el celibato, el papá de todas las inmoralidades y perversiones sexuales. En el 1090 el rosario y el rezo mecánico. En 1184 la Inquisición, queridos amigos. No tenemos mucho tiempo para hablar de cada cosa de estas. En el 1190 la venta de indulgencias, el gran negocio del sistema romano papal para enriquecerse y robar y hacer y deshacer con el mundo. La venta de indulgencias. En 1215 la confesión auricular de pecados ante un sacerdote en lugar de a Dios, queridos amigos. Eso es lo que llama, espiritualmente hablando, homosexualismo. Volvieron a los hombres espiritualmente homosexuales, de hombres con hombres, hombres confesando a hombres y hombres perdonando a hombres. El Señor nos dice que eso es abominación, eso es fornicación, eso es adulterio, porque el Señor nos dice en Isaías 54:5 que Él es nuestro marido. Él dice que Él es el esposo y su iglesia es y debe ser su mujer. Eso es lo que nos dice el Señor. Y que cualquier práctica de hombre con hombre es perversión, es inmoralidad y es fornicación. En el 1220, adoración de la hostia. En 1229, la Biblia oficialmente prohibida para que la leyera el pueblo, queridos amigos. En 1229 prohibieron la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Pues que ya han metido toda esta cantidad de mentiras. La gente tenía que seguir en las tinieblas para ellos seguir gobernando, imperando y seguir haciéndole la tarea a Satanás de raer de la faz de la tierra. En 1229 la Biblia fue oficialmente prohibida por el sistema romano papal. En el año de 1251 introdujeron el escapulario. En 1414 el vino de la Santa Cena fue prohibida a la gente. En 1508 el Ave María dicho con el rosario. En 1524 fundación de la orden jesuita. Cosa seria eso, queridos amigos. 1545 se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. Oiga, toda la rumba, la fiesta tiene igual autoridad que la Biblia, la tradición. Por eso la gente está metida en la tradición, y el Señor dice en su palabra allá en el libro de Jeremías capítulo 10 versículo 2 y 3 que la tradición es el vino más terrible. Dice que es vanidad, que no sigamos los caminos de las naciones ni tengamos miedo de todas las maravillas que se hagan en el cielo, no las teman, porque las tradiciones de los pueblos son vanidad, dice el Señor. Así que en el 546 agregan oficialmente los libros apócrifos, historias. 1854 se proclama la Inmaculada Concepción de María, la Mariolatría, el culto a la Reina del Cielo, el culto
culto a Astaró, a Astartea, a Diana y a todos esas muñecas. Usted ve que el Papa va recorriendo el mundo, aquí va a venir a besar todas las muñecas que encuentre por el camino, la de Chinquinquirá, la Virgen del Rosario, la Virgen de Atocha, la Virgen de por aquí. No anda sino en el mundo besando muñecas, incitando al mundo ¿a qué? A la idolatría y nada más. De Dios no habla una palabra, de la palabra de Dios no menciona absolutamente nada, queridos amigos. En 1864 el método papal de errores condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y los descubrimientos científicos, queridos amigos. Vamos a seguir mañana a las 2 de la tarde estudiando todo esto. ¿De dónde? Porque la boca del león, queridos amigos, la boca del león. Quiero decirles, traigan a nuestros niños, traigan a nuestros jóvenes, pónganlos a escuchar estas cosas, queridos amigos, para que el Espíritu obre en ellos y los invite a escudriñar, a estudiar la Biblia y estudiar y comparar todo eso con la historia que se está viviendo, porque a esto no le queda mucho tiempo. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque nos estamos dando cuenta que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana domingo, si es la voluntad de nuestro Padre, a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre